gracias al club por la invitación. La verdad que es un honor poder estar acá hablando un poquito de mi experiencia y de la nutrición deportiva, que es lo que tanto amo hacer. Bueno, a ver. Como sabemos, el entrenamiento activo, que es el entrenamiento que les da el profe en la cancha, en el club, es el entrenamiento que ustedes realizan físico. Pero existe también el entrenamiento invisible, que es invisible a los ojos del profe, de la institución, del club. Este entrenamiento invisible es el que ayuda también a optimizar el rendimiento y que abarca lo que es la alimentación, la hidratación. Es decir, cuando nosotros terminamos de entrenar, el cuerpo es receptivo a la ingesta de ciertos alimentos. La alimentación, la hidratación y el descanso son puntos muy importantes para tener en cuenta cuando hablamos de entrenamiento invisible, para poder asimilar las cargas que el profe nos da durante la semana y también luego de la competencia, luego del partido. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Vamos a hablar sobre los nutrientes necesarios en el deporte, sobre la alimentación antes, durante y después de la competencia, cómo armar el plato según mi objetivo, vamos a hablar sobre la hidratación y sobre los problemas relacionados en los viajes que pueden surgir. Y por último, tips para hablar sobre la cuarentena. Bueno, para comenzar, ¿cuáles son los nutrientes necesarios en el deporte? Los hidratos de carbono son dentro de los macronutrientes que nos van a ayudar en cuanto a la energía necesaria para, por ejemplo, jugar un partido, ¿sí? Los hidratos de carbono son la energía que necesitamos para el cerebro, el músculo y el sistema nervioso. Las proteínas tienen funciones estructural y es lo que me ayuda a reparar las fibras musculares, es decir, me ayudan con mi músculo, luego de un partido, luego de un entrenamiento. Y las grasas tienen una función de reserva, pero también tienen funciones muy importantes que vamos a ver más adelante. Luego tenemos también las vitaminas y minerales, que entrarían las verduras y frutas, y dentro del agua, la hidratación, piensen que más de la mitad de nuestro cuerpo está formado por agua, y de nutrientes, muchas funciones importantes que también lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo muy gráfico es como si los macronutrientes, es decir, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, fueran los jugadores de fútbol dentro de la cancha. Y los micronutrientes, es decir, las vitaminas y minerales, es el profe que está por fuera dándonos las indicaciones que tenemos que hacer dentro de la cancha, ¿sí? ¿Qué pasa? Sin los jugadores, el profe no puede hacer nada. Y los jugadores sin el profe, a la inversa, tampoco puede hacer nada. Entonces es necesario macronutrientes como micronutrientes para que todo esto funcione de forma organizada. Quizás en el colegio han visto la pirámide nutricional o el óvalo nutricional o el plato. ¿Sí? Hoy en día se utiliza el plato. ¿Qué intenta representar todo esto? Que en mayor cantidad, es decir, en la base de la pirámide o al comienzo del óvalo, la parte más grande del plato, son necesarios los hidratos de carbono y fibras. ¿Dónde los podemos encontrar? En los cereales y derivados, es decir, en el arroz, centeno, en el maíz, en el trigo y los derivados, las pastas, el pan, las galletitas. También en las legumbres como garbanzos, porotos, lentejas, soja, y también en la batata, papa y choclo es donde más tenemos hidratos de carbono y fibras. Luego siguen las vitaminas y minerales, es decir, verduras y frutas, proteínas, calcio, leche, yogur, quesos, proteínas y hierro, carnes y huevos. Cuando hablo de carnes, hablo de carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, de todas las carnes, dentro del grupo de carnes. Energía y vitamina E, aceites y grasas,
que incluye lo que es semillas, frutos secos, nueces, almendras, el aceite también, con el azúcar, en lo último de la pirámide, o en lo último del óvalo, o en la parte más chiquitita del plato. ¿Por qué? Porque obviamente que los dulces hay que considerarlos al que les gusta ese gustito dulce, pero cada tanto, ¿sí? Y están dentro de estas gráficas. Ahora, ¿todos los hidratos de carbono son iguales? Recuerden que la función era energía para el cerebro, el músculo y el sistema nervioso. Entonces tenemos dos tipos de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono simples, caramelos, bebidas deportivas como el Gatorade, el Powerade, la miel, el membrillo, las gomitas, que son los que me van a dar energía inmediata en el momento que lo necesito, porque la absorción es mucho más rápida. Luego tenemos hidratos de carbono complejos pero bajos en grasas, por ejemplo, fideos, arroz, pan, tostadas, vainilla, ron, y hidratos de carbono complejos, bajos en grasas y altos en fibras, que lo que me va a brindar son hidratos, pero también fibras, que me van a dar mucha más saciedad, es decir, esa sensación de que estoy lleno. También tenemos verduras y frutas, y como hidratos de carbono también están las carbograsas, que es una mezcla de hidratos con grasas, como alfajores, helados, chocolates, que son los que tenemos que evitar, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de hidratos, simples de absorción más rápida, y los hidratos complejos, donde la absorción es más lenta, pero me va a dar más saciedad. Luego, el otro macronutriente importante son las proteínas, que decíamos que la función era estructural. ¿Todas las proteínas son iguales? No. Las proteínas están formadas por varios ladrillitos, ¿sí? Estos ladrillitos Sabrina, activate el micrófono. Sabri, activa el micrófono porque tuve que silenciar. Bien. Ahí está. Perdón. Bien. Bueno, proteínas. ¿Todas las proteínas son iguales? Todas las proteínas están formadas por pequeños ladrillos que son llamados aminoácidos. Los aminoácidos no esenciales son los que el cuerpo puede sintetizar, es decir, puede formar, y están los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita incorporar a través de las llamadas proteínas completas, es decir, a través de otros de alimentos, como por ejemplo las carnes, huevos, lácteos y también legumbres. ¿Cuánto es necesario por? Y esto depende de la edad, del tipo de entrenamiento que hagamos, del momento en el que estemos también. Entonces, los requerimientos, o sea, las necesidades no son para todos las mismas. Las grasas, el otro macronutriente, tiene función estructural, hormonal, transmisión nerviosa, pero lo que más nos importa es que aportan ácidos grasos esenciales, es decir, omega 3 y omega 6, que tienen una función protectora cardiovascular y antiinflamatorio natural. Y ojo acá, porque este antiinflamatorio natural es lo que nos puede ayudar, que todavía está todo en estudio, pero quizás nos puede ayudar a evitar lesiones o en momento de lesión a acelerar esa recuperación. ¿Dónde están estas grasas que necesitamos? En los omega 3. ¿En qué alimentos los podemos encontrar? En el pescado, en las semillas, como por ejemplo las nueces, y en las semillas como lino, chía. Por eso es tan importante consumir pescado al menos 1 o 2 veces en la semana. Medallones, milanesa de pescado, buscar consumir. Lo que es manteca, quesos enteros, crema, todo lo que son embutidos, bueno, empanado, todo lo que es frituras, todo eso evitarlo. Una recomendación en cuanto al consumo de grasas es que este aceite que los aceites se consuman en crudos, evitar frituras, que todos los lácteos sean descremados,
evitar todo lo que es, bueno, limitar el consumo de fiambres, embutidos, limitar el consumo de pastelería, incorporar frutos secos y semillas. Entonces un ejemplo es cómo una picada, por ejemplo, una picada común, podemos incorporar cerca de 600 kilocalorías, mucha energía, y como con una picada vegetariana 90 kilocalorías. Pero con esto no quiero decir que todos tenemos que incorporar una picada vegetariana, sino que a la picada que siempre nosotros tenemos, incorporar fibras. Entonces, por ejemplo, tomatitos cherry, bastoncitos de palmito, bastoncitos de zanahoria, que las empanadas fritas sean al horno. O miren este ejemplo, una milanesa frita con fritas y huevos fritos de 800 calorías, y en cambio, si esta milanesa la hacemos al horno, con papas al horno, podemos bajar no solo la mitad de kilocalorías, ¿sí? Menos grasa. O el pollo con piel pasar a un... entonces mejoramos muchísimo la calidad de nuestra alimentación. El otro nutriente importante es las minerales. Un punto muy importante, ¿cuánto tenemos que consumir de verduras y frutas? 5 porciones al día necesitamos consumir. Entonces, un ejemplo sería una ensalada al mediodía, otra ensalada a la noche, o de última unas verduras estilo al wok, verduras salteadas, puré, porque ahora se viene el frío y es complicado consumir ensaladas, y 3 frutas, de las cuales pueden ser una banana a media mañana, o llevar, por ejemplo, al colegio o al trabajo, una fruta, un jugo y una ensalada de fruta a la tarde, o un licuado de bananas, un licuado de frutillas, gelatinas con frutas, compotas de manzana, de peras, pero lo importante es consumir 5 porciones al día, ¿sí? ¿Y cuándo es necesario utilizar suplemento? ¿O es necesario utilizar suplementos? Y si yo cubro esta porción que les digo, no, pero el tema es consumirlo todos los días, ¿sí? Todos los días consumir verduras y frutas. Entonces, un ejemplo, cómo podemos repartir todo esto, hidratos, proteínas, grasas y vitaminas, minerales en el día. Un desayuno, proteínas, puede ser un vaso de leche, yogur o quesos, con hidratos, rodajitas de pan, con mermelada, y fibras, una fruta. O esta fruta la puedo dejar para media mañana, o una barrita de cereal o un turrón. El almuerzo, una ensalada, como hidratos, pastas o arroz, y acompañar con proteínas unas rodajitas gelatinas. La merienda puede ser un vaso de yogur con hidratos con cereales, o un licuado de frutas, o una infusión con leche, un café con leche, una chocolatada, junto con galletitas o tostaditas. Y a la noche, de entrada puede ser una sopa de verduras, o directamente pollo, que sería la proteína, con unas papas y verduras al horno, por ejemplo. Y de postre, un postrecito. Entonces, harto hidratos, proteínas y fibras en las 4 comidas y quizás alguna colación durante todo el día. Llegamos al momento del partido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Antes, durante y después. Antes, es como un ejemplo muy gráfico es, tengo que ir a Buenos Aires, ¿qué hago? Cargo el tanque y salgo de viaje, ¿no? En el cuerpo pasa lo necesito recargar energía para jugar el partido. Entonces, antes de la competencia, tenemos que tener en cuenta que esto comienza el día previo al partido. Si el partido es el sábado, entonces comienza el viernes a la noche. En la cena, lo ideal es que mi plato, más de la mitad, sea de hidratos de carbono. ¿Recuerdan los hidratos? Fideos, arroz, o también puré de papas, junto con proteínas, una porción de carne, y las verduras cocidas para evitar síntomas gastrointestinales, es decir, malestares que pueden surgir por los nervios del partido del día siguiente. Entonces, un poquito más de la mitad de hidratos y proteínas. Con pollo, opcional verduras cocidas, un plato de arroz con cubo de carne y verduras salteadas, o también puede ser pollo grilleo, pollo al horno con papas y batatas, y arroz, ¿sí? Eso sería un ejemplo de la cena anterior. Llegamos al día del partido. Lo importante es desayunar bien. Entonces, más de mi plato de hidratos y proteínas. Entonces,
si el partido es a las 10 de la mañana o antes del almuerzo, voy a desayunar bien. Un café con leche, con tostadas o un yogur con cereales. Si el partido es alrededor de las 1 o 2 de la tarde, ya me da margen quizás para almorzar más temprano. Y si es a las 4 de la tarde, ni hablar que voy a desayunar y almorzar. Esto va a depender del horario del partido. ¿Sí? Entonces es muy importante planificar mis comidas en base al horario del partido. Si el partido es alrededor de las 2, 3 de la tarde, me da tiempo para almorzar. Entonces ese almuerzo puede ser el platito de fideos, quizás un plato de fideos y listo, o acompañar con una porción de pollo y algunas verduritas, o las evitamos a las verduras. Entonces, lo ideal es 3 o 4 horas antes hacer la última comida más grande. Entonces, por ejemplo, puedo un platito de pastas o arroz, me da margen para 1 o 2 horas antes hacer una cocción o frutas disecadas, pasas de uvas o bebida deportiva. El momento ideal es entre 1 o 4 horas antes, siempre tener en cuenta el tiempo y que esta comida sea más alta en hidratos y más baja en grasas. Es decir, no digo un plato de fideos con tuco con crema, digo un plato de fideos con un poquitito de aceite y queso rallar y nada más, ¿sí? Simple. Ahora, el durante la competencia, ¿cuál es la importancia? La idea del durante es recuperar energías, por ejemplo, en el entretiempo. Es como me voy de viaje, ¿no? En el auto, ¿y qué hago a mitad de camino? Cargo nafta. Bueno, pasa lo mismo con el cuerpo. Ahora, ¿cuándo es necesario recuperar energías? Esto va a depender de si la práctica dura más de 1 hora, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿sí? De fútbol de los chicos más grandes, que son 2 tiempos de 45, entonces en el entretiempo, o cuando la intensidad es de moderada a alta, o cuando dura menos de 1 hora, pero es muy intensa. Quizás las chicas de hockey, que tienen partidos, pero que son muy explosivos, muy intensos. Entonces, en estos casos sí voy a tener en cuenta el consumo de hidratos de carbono. Si no, voy a tener en cuenta la hidratación. Eso no lo tengo que perder de vista, consumir, entonces principalmente hidratación. Dependiendo de la intensidad, voy a ingerir bebida deportiva, por ejemplo un Gatorade o Powerade o turrón, o algunas gomitas, o un trocito de membrillo, o frutas disecadas, por ejemplo pasas de uvas o una banana, o alguna fruta, ¿sí? Pero el objetivo de consumir durante una competencia es demorar la fatiga. Un punto muy importante es que lo que voy a probar en el partido, ya lo probé en el entrenamiento, ¿sí? No probar nada nuevo el día de la competencia, y lo mejor es ir testeando, a ver si la banana me cae bien, listo, lo voy a probar el día de la competencia, pero nunca voy a probar algo nuevo el día de la competencia. Siempre, es como probar botines el día del partido. No, los pruebo primero en el entrenamiento para ver si no me hacen mal. Pasa lo mismo con... Y luego de la competencia, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las 4 R's. Rehidratar líquidos, recargar hidratos, reparar proteínas y relajar, dormir y descansar. Y tener en cuenta que el cuerpo tiene entre 24 y 48 horas de recuperación. Entonces, el día de la competencia, muy bien, quizás voy a almorzar, voy a quizás ingerir colación, una banana o un turrón, durante y quizás voy a ingerir gomitas o bebida deportiva o un turrón. Y luego del entrenamiento, de la competencia, consumir algún alimento que tenga hidratos y proteínas, por ejemplo, un sándwich de carne, de pollo o arroz con pollo, o un yogur con cereales, y luego ya como en casa. ¿Cómo voy a armar el plato según los objetivos? Entonces, acá va a depender de cada uno, de cada deportista. Pero por lo general tenemos 3 tipos de objetivos. Uno puede ser mantener la composición corporal, es decir, estoy bien de peso, entonces solamente tengo que mantenerme
y el plato va a ser equitativo, es decir, va a tener hidratos, va a tener proteínas y va a tener fibras, verduras. Si tengo que aumentar masa muscular, mi plato quizás va a tener un poquito más de hidratos y de proteínas y menos de fibras, es decir, menos de verduras. Y si tengo que bajar de peso, quizás mi plato tenga hidratos, proteínas y más fibras, es decir, más verduras, ¿sí? Que va a depender de cada uno, de cómo esté. Ahora, ¿cómo voy a disminuir tejido adiposo? Es decir, si mi objetivo es bajar de peso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, en nutrición deportiva, todo el cuerpo para ver cuántos kilos de masa muscular, cuántos kilos de masa adiposa, es decir, de grasa, cuánto de esqueleto tenemos, porque no todos somos iguales. Entonces, algunos tienen esqueletos más grandes, o más masa muscular, o más grasa, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, nosotros trabajamos según el deporte, según el puesto, qué es lo que necesitamos. Pero una regla es que quizás, si yo tengo que bajar de peso, pero ingiero alguna de todas estas cositas, quizás las puedo quitar y me ayude a bajar de peso. Por ejemplo, en el colegio me como todos los días un sándwich de jamón y queso con mayonesa. Bueno, quizás si lo saco y lo reemplazo por una fruta, me ayude a bajar de peso. O en el desayuno consumo medialunas, o en el almuerzo y cena siempre acompaño con pan, o tomo 1 litro de gaseosa durante todo el día. Entonces son cositas que puedo ir quitando para que me ayude a mejorar la calidad de mi alimentación. Otros hábitos inadecuados es picotear alimentos ricos en grasas, por ejemplo, llegar a casa a la noche y agarrar el queso, ¿sí? Empezar a picotear el queso, o repetir el plato, o picotear de la fuente, o tamaños inadecuados, es decir, comer 2 o 3 platos de pastas, o comer algo dulce después de comer, tomar mucha gaseosa, o comer mucha cantidad de alimentos light. Bueno, no tener verduras en mi alimentación, en mi almuerzo, en mi cena, o excederme el fin de semana, ¿no? Cuidarme durante la semana y el fin de semana comer un montón. No comer sentado, comer muy rápido, ¿sí? Y a veces pasa que porque jugué el domingo, a la noche me merezco la picada, el asado y la gaseosa y el postre, ¿sí? Ahora, por el contrario, ¿cómo aumento masa muscular? Si mi en cuenta. Esto va a depender de la genética. Tengo que ver a mis papás. Si mis papás son delgados y les cuesta aumentar músculo, y a mí también me va a costar. Va a depender del entrenamiento y va a depender de la alimentación. Si yo no entreno, mi músculo no va a crecer. Y si no lo alimento, mi músculo no va a crecer tampoco. Entonces, estos 3 puntos son importantes tenerlos en cuenta. Y otro tip es quizás hacer 4 a 6 comidas, teniendo en cuenta colaciones, comer con más frecuencias, tener en cuenta el post-entrenamiento, es decir, luego de entrenar, por ejemplo, termino de entrenar, entreno de 5 a 6 de la tarde, meriendo, entreno, y luego del entrenamiento hasta la cena faltan como 2 o 3 horas. Entonces ahí puedo hacer una colación de recuperación y tomar un vaso de leche con una fruta, un licuado de bananas, con un sanguchito de queso. Entonces, hidratos y proteínas antes de la cena. Entonces eso también ayuda a alimentar a mi músculo, ¿sí? Recuerden que el músculo es como una esponja. Cuando yo termino de entrenar, va a absorber lo que yo le dé. Algunos problemas relacionados con los viajes y las viandas. A veces pasa que la competencia es a media mañana, pero se extiende hasta la tarde. A veces los chicos de taekwondo, que pueden llegar a tener varias competencias en el día, o por ejemplo nos dicen que el partido es a las 10 y pasa a ser a las 2 de la tarde, y yo desayuné muy temprano y hasta las 2 de la tarde, ¿qué hago? Bueno, entonces llevar viandas, por ejemplo, una banana, manzana, turrón, barritas, frutos secos, nueces, almendras, ayuda para este momento. O cuando la competencia es muy temprano, entonces yo puedo desayunar muy bien 3 horas antes, o desayunar y llevar colección de fácil de banana, las nueces, previo a la competencia. A veces pasa que el partido genera nervios, entonces puede generar malestares gastrointestinales, y lo ideal acá es quizás evitar ingestas excesivas de grasas,
fibras, es decir, mucha fruta o proteínas. A veces en el desayuno tenemos que evitar la leche, y siempre experimentar, porque a veces pasa que los nervios los tenemos por un partido, el clásico, ¿no? Y no en todos los partidos tenemos estos nervios. Entonces es puntual que hay que dejar algunos alimentos y optar por otros. O a veces pasa que hay viajes donde son lejos de casa, entonces ahí sí me tengo que llevar una viandita más completa. Por ejemplo, una empanada, sándwich de carne, arroz con pollo en tapercitos, ¿sí? Diferentes ideas para poder almorzar. Como hablábamos con Martín, o sea, un día en el club nos dan la hamburguesa, el choripán. Un día puedo comer una hamburguesa, un choripán, y otro día quizás me llevo yo un sanguchito de jamón y queso, o me llevo alguna viandita y después ya almuerzo en casa, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a la hidratación? En cuanto a la hidratación es importante el antes, durante y después. Antes del ejercicio, el objetivo es optimizar el estado de hidratación, es decir, bien hidratado. Durante el entrenamiento voy a tomar agua, si es posible, para mantener la correcta hidratación con la que arranqué. Y luego del entrenamiento, como la competencia, voy a tratar de recuperar lo que perdí durante el entrenamiento. Algo que ustedes tienen es que ustedes tienen como test, es el color de la orina, ¿sí? Esa es la mejor forma que ustedes pueden evaluar cómo están. El color de la orina tiene que ser transparentes, ¿sí? Si están en estos colores es que están bien hidratados. Si ya estamos dentro del 4 y 5, ya indica que están deshidratados, y si están en colores más oscuros, quiere decir que están muy deshidratados. ¿Y qué pasa? Durante el partido puede ser que tengan dolor de cabeza, que se sientan cansados, pesados, con malestares, o hasta un golpe de calor cuando es verano. Entonces, el color de la orina es el mejor test que ustedes tienen para corregir su hidratación. Y también es importante distribuir la ingesta de líquido durante todo el día. Tomar quizás una botellita de agua en la mañana, tomar 2 o 3 vasos en el almuerzo, otra botellita en la tarde, y tomar 2 o 3 vasos de agua luego en la cena. Lo ideal es tener la botellita en la mochila del colegio, en el escritorio del trabajo, en el auto, ¿sí? Donde ustedes estén, pero tener presente la hidratación. Y ni hablar en los entrenamientos. Si ustedes pueden llevar su botella, van a poder saber cómo se hidrataron, si tomaron medio litro, si tomaron 1 litro de agua, o si no tomaron nada, sino que también ayuda a prevenir enfermedades, ¿sí? Como por ejemplo ahora en invierno, gripes y demás, y ni hablar hoy en día, ¿sí? Hoy en día lo tenemos como mejor ejemplo. Entonces, recuerden el color de la orina, no esperar a tener sed para beber, y un test que también se pueden hacer es pesarse antes y después del entrenamiento, y ustedes van viendo cuánto líquido pierden y cuánto necesitan, ¿sí? Hoy en día las recomendaciones son individualizadas, porque no todos transpiramos de la misma forma. Hay jugadores que transpiran mucho y hay otros que no transpiran demasiado y no necesitan tanto, ¿sí? También existen recetas caseras de bebidas de rehidratación, como por ejemplo el Gatorade, el Powerade. Las bebidas deportivas están diseñadas especialmente para el deporte, porque nos hidratan, tienen azúcares, tienen sodio, potasio, electrolitos que son muy importantes, pero son caras, entonces nosotros las podemos armar. ¿Cómo? En 1 litro de agua, 4 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita chiquita de sal, con algún saborizante, un jugo de limón, por ejemplo. Y de esa forma podemos armar nuestra bebida deportiva, sobre todo teniendo en cuenta los días que hace mucho calor, donde transpiramos muchísimo y necesitamos esta energía extra a través de las bebidas. Bueno, por último, ¿qué tips les dejo para esta cuarentena? Ya que la ansiedad, el aburrimiento y quizás el sedentarismo pueden jugarnos una mala pasada. Bueno, mantener una correcta hidratación, ¿sí? Y esto de tener de casa y tomar agua. Tomar al menos 5 porciones al día de verduras y
frutas, porque nos van a ayudar con nuestro sistema inmunológico a través de las vitaminas minerales. Entonces, ahora que se viene el invierno, quizás un poco más de verduras al wok, manzanas al horno, compotas de pera, buscarle la vuelta al consumo de verduras y frutas. Elegir productos integrales y legumbres, por ejemplo, el arroz integral, el pan con semillas, el pan de salvado, y legumbres, que no estamos acostumbrados a consumir lentejas, garbanzos, porotos, pero quizás es el momento donde podemos de a poquito ir incorporándolas, una hamburguesita de lentejas, ese estilo. Elegir productos lácteos, siempre descremados, bueno, consumo moderado de alimentos, por ejemplo, de origen animal, elegir el consumo de frutos secos, semillas, aceite de olivas, y evitar alimentos precocinados y comidas rápidas, es decir, frituras. Trata de hacer todo al horno, al vapor. Algo importante es la planificación y la organización en este momento tan importante. Entonces, planificar el menú. ¿Qué podemos hacer? Podemos revisar qué alimentos hay en casa. Armar una lista de lunes a domingo con almuerzos y con cenas. Y podemos decir, a ver, ¿qué nos gusta en casa? Bueno, lunes al mediodía, milanesa con puré de papas y ensalada de tomate. A la noche vamos a hacer un arroz con verduras y pollo. Al día siguiente unas pastas, ¿sí? Entonces vamos armando el diseño de lo que nos gustaría comer. Vemos qué es lo que tenemos, hacemos la listita de las compras y organizamos para hacer la compra de toda la semana en base al menú que nosotros diseñamos, lo que nos gusta a nosotros como familia, ¿sí? Y lo que hoy en día se recomienda es cocinar con antelación, es decir, cuando hacemos las compras, ya que tenemos que ir una vez al súper nada más en la semana, entonces podemos cocinar con tiempo, destinar un día de la semana y hacer, por ejemplo, unas verduras, salteadas, unas verduras al wok, o cocinar legumbres, o por ejemplo arroz, verduras, tartas, canastitas, y hacer batch cooking se llama lo que es armar bandejitas y frizar para tener durante toda la semana. Y de esta forma ahorrar tiempo durante toda la semana como dinero y reducir sobras. Otro punto importante es controlar el tamaño de las porciones. Nosotras utilizamos mucho la mano, ¿sí? O cuánto de verduras necesitamos, o también el cuánto del plato sería lo ideal, esto de repartir proteínas, hidratos y fibras. Y también sanitizar las verduras y frutas. No solo hoy en día es importante desinfectar las verduras y frutas con una gotita de lavandina por cada litro de agua, dejándolo reposar 10 minutos, sino siempre hay que hacerlo para evitar enfermedades a través de bacterias. Bueno, algunos últimos tips. Respetar las 4 comidas principales y los horarios, ¿sí? Tratar de organizarnos, dedicarle el tiempo correspondiente al acto de comer, cortar bocados pequeños, masticarlos correctamente, incorporar tanto en y llevar los platos ya servidos a la mesa para evitar repetir o picotear de la fuente. Tomar mucho líquido durante todo el día, evitar el picoteo, y acá hay un punto importante, tratar de diferenciar entre el hambre emocional, estoy aburrido, estoy ansioso, tengo ganas de comer, a el hambre real, que es cuando realmente necesito energía porque hace 3 horas que no como, entonces realmente tengo hambre. O el hambre emocional, que es cuando estoy aburrido y quiero comer. Organizar las comidas con horarios y mantener una rutina, realizar algún hobby, lectura, pintura, música, realizar actividad física, ¿sí? Y cuidar la composición corporal. Bueno, les dejo una frase: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana. Jordan, ¿sí? Bueno, muchas gracias. A ver, Martín, si tenemos preguntas. Bueno, hola. Espero que todo medio rápido porque teníamos esos minutos, porque el Zoom, pero creo que hice algo de magia y pudo durar más la charla. Algo ¿Ah, sí? hice, ¿Ya me pasamos los parece. 40? Llevamos 43 minutos, así que no sé qué pasó. Ah, bueno. Pero bueno, ya después te voy a contar cómo es. Bueno. ¿Cómo es?
No, el que quiera levanta la manito o preguntan, habilitan ustedes el micrófono, terminan la pregunta, ella va a contestar, cierran el micrófono. Para esa manera los ruidos que haya en sus casas no salgan. Así que el que quiera puede preguntar, por favor. Tenemos tiempo, parece. Perfecto. El que quiera preguntar, Silvana habilita. dice, muy linda la charla, muchas gracias, espero que les haya servido, ¿sí? Bueno, a lo último no dije, pero yo les dejaba mi correo y mi Instagram, donde ahí yo subo recetas para que puedan cocinar en familia, que son fáciles, y también una forma de incorporar verduras, como esto que les digo, que a veces es difícil. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta y ser creativos. Lo que yo les quería decir también, que van a poder ver la charla, porque la grabamos a la charla, y después lo vamos a subir a YouTube del club. Entonces va a quedar grabada la charla y para que la puedan repasar o ver otra vez. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechen ahora. Nora dice, tan clara y práctica como siempre, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Martín. Benja y Nora me parece que son. Silvana también. Juan Pablo Zavalla, mi gracias a él, excelente y súper clara como siempre. Martín, Muchas ¿escuchás? gracias. Martín, ¿Sí? Pregunten nomás. no, quería hacer una pregunta. Dale. Con respecto a las lesiones, en cuanto a lo que es fútbol, por ahí el tema de alimentación, ¿en qué se basa más? A veces las lesiones se pueden dar porque nos falta energía antes de un partido, ¿sí? Entonces, en este caso que yo les decía, no sé, juegan al mediodía y un jugador quizás se levanta a la mañana, toma un vaso de agua y se va a jugar de esa forma. Entonces, ese músculo no tiene energía, ¿sí? Entonces, eso es el primer punto que al no tener energía puede generar una lesión. Y por otro lado, esto del consumo de vitaminas y minerales, ¿sí? Cuando faltan vitaminas, a veces también se pueden dar lesiones, o porque quizás a mitad de semana tuvieron un entrenamiento muy fuerte, por ejemplo el miércoles, que por lo general cuando son los entrenamientos más intensos, no se recuperaron bien, no tuvieron en cuenta esto de proteínas, hidratos, y terminaron el partido y comieron un sanguchito de jamón y queso y se fueron a dormir, ¿no? Al otro día siguieron, pasa que algunos jugadores o trabajan, otros jugadores van al colegio, ¿sí? Siguen la rutina normal, no se recuperaron bien durante la semana y al partido llegan cansados y mal alimentados, digamos, ¿sí? Entonces eso puede generar una lesión. Y otro punto importante es la hidratación, a veces también por no estar bien hidratado. Gracias. Sabri, ahí hay una mamá que pregunta, por lo que lo hablamos, la preguntita esta de los chiquitos que nacieron prematuros, para que se quede tranquila Sí. y si hay algún otro caso también. Sí, no, cuando un bebé es prematuro, quizás el crecimiento sea debajo de la curva que se utiliza en pediatría, pero va a crecer normal y los requerimientos, las necesidades son iguales para un niño de la misma edad. Así que es todo lo que hablábamos, esto de distribuir los alimentos que necesitamos durante todo el día. Muchas gracias, Toby. Salidas nocturnas y consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, las bebidas alcohólicas se saben que no es lo ideal en deporte. Y también un punto muy importante es, luego de un partido, después de una competencia, que a veces existe el tercer tiempo, por ejemplo en rugby, que terminan de entrenar y quizás están tomando cerveza o alcohol, ¿no? Lo que hace el alcohol es inhibir la recuperación.
no solo hay que distribuir las proteínas en las 4 comidas, sino que el partido, post-entrenamiento es muy importante, es como el llamado ventana metabólica, ¿sí? Entonces, después de un partido es importante la recuperación inmediata, y si yo consumo alcohol, lo que hago es inhibir la recuperación de ese músculo, ¿sí? Entonces, por eso, lo ideal es no consumir post partido, ni hablar post-entrenamiento tampoco, al menos espaciar ese tiempo, ventana, luego de la recuperación de un partido como de una competencia. Es muy importante, y bueno, acá se ve muchísimo, ¿no? Tiago Jiménez levantó la mano, así que puede preguntar, que active el micrófono, y después Emilia. Y hay una pregunta más en el chat. Profe, la levanté sin querer, quería apretar el chat y la levanté sin querer. Entonces, muy mal en el doping de los jugadores profesionales, que les dan cerveza para poder orinar y dar el doping, sí, y dar la muestra, ¿no? De orina, sí, sí. Porque ese momento, no solo que la cerveza inhibe, ¿no?, la recuperación de esos musculares, sino que además en el doping pueden estar 2 horas esperando, ¿no?, para poder orinar y dejar esa muestra de esa muestra, y están perdiendo el tiempo de recuperación en base a la alimentación. Como yo les decía, el músculo es una esponja que absorbe lo que le demos, y cuanto más rápido, mejor. Y ni hablar en jugadores profesionales que terminan el partido y al otro día están entrenando, o sea, no tienen menos de 24 horas de recuperación, y el cuerpo tarda entre 24 y 48 horas, así que sí. Pero bueno, ahí no podemos hacer nada los nutricionistas. Ahí hay una preguntita que dicen, ¿qué cantidad de agua debe tomar un niño? Bien, se calcula, hoy en día en cuanto a la hidratación, antes era una regla general, medio litro repartido, medio litro a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche, es decir, los 2 litros sumado a medio litro por tiempo de entrenamiento. 2 litros, 2 litros y medio, ¿sí? Pero el tema está en que hoy en día se individualiza, es decir, la hidratación es como la alimentación individualizada. Entonces, se calcula en base al peso del niño que tiene. ¿Sí? Entonces, previo a un partido, a un entrenamiento, se calcula 5 mililitros por kilogramo de peso, y así hay un montón de tablas que se va calculando según el peso. Porque como les decía, no todos transpiran la misma cantidad y no todos pesan lo mismo. Entonces, por eso el test que yo les decía, pesarse antes del entrenamiento y luego del entrenamiento, nos ayuda a ver cuánto necesito antes, durante y después de ese partido o entrenamiento. Sabri, con respecto a los famosos kioscos en la escuela, en los clubes, la idea sería que también esté la oferta de la parte saludable, ¿no? Claro, pero bueno, sabemos que es difícil llegar a eso. Entonces, algo que estamos hablando del entrenamiento invisible, y el entrenamiento invisible tenemos que ser responsables nosotros. Entonces, quizás si en el colegio me van a dar alfajores, sándwich, golosinas, entonces yo me puedo llevar en la mochila mi botellita de agua, una banana, una manzana, una rita, un tapercito con nueces, almendras, ideas, ¿no? Entonces yo puedo armar, un día me como algo en el colegio y otro día me llevo yo, ¿no? Y me llevo lo que me gusta. Sí, yo me refería a la oferta, o sea, ahora cuando volvamos a la actividad, vamos a ver si podemos implementar que aparte de que haya choripán y hamburguesa y todo lo demás, que estén las frutas, secas. Vos me decís en el kiosco del club. Del club y de la escuela también, pero en el club sería Ah, genial de que tengan esa opción los chicos. Y en sí, una de esas, con el costo de un choripán, pueden comerse 2 frutas. Por dar claro. un ejemplo, Ujú. que tengan el acceso, porque a Sí, veces no la toman porque no está. no Ese está. es el Un otro, yogur el con otro caso. cereales, También, claro. Un jugo exprimido de naranja o ensaladas de frutas. Sí, hay varias ideas que está bueno, ya que ahora los chicos saben qué es lo ideal consumir, entonces
como les digo, un día puede ser la hamburguesa, pero otro día nos vamos a algo más nutritivo, ¿no? Las frutas, lo de yogur, los cereales, las barritas, y bueno, todas estas ideas que está bueno incorporar. Recién con respecto a y lo quiero agregar, con respecto al alcohol, veo que puede llegar a haber algunos de inferiores y lo más chiquito que paren la oreja, porque el tema del alcohol, entre los 11, 12, bueno, no digo que tomen alcohol los de 11 o 12, pero 13, 14 ya empiezan a salir, o tienen los famosos cumpleaños de 15, 16, 17. Hay algo importante que tienen que saber, que el hígado no está totalmente desarrollado, o sea, no ha madurado, y cada vez que se toma alcohol se lastima el hígado, y esa partecita que se lastima produce úlceras. Esa partecita que se lastima no vuelve a funcionar nunca otra vez como funcionaba antes. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. A medida que vayan creciendo tienen que saberlo. El hígado hasta los 18, 19, 20 años sigue en plena formación, y si lo lastiman desde chico, van a rendir menos también después. Sí, sí, no, ni hablar que la recuperación y demás, después también hace que haya una disminución en el rendimiento. Y tanto que entrenan y demás, se esfuerzan y demás durante la semana, llega el momento del partido donde se nota la diferencia. Y ni hablar el tema de los chicos, como vos decís, fiestas, cumpleaños de 15, donde quizás la noche anterior al partido están de fiesta, ¿no? No descansaron. Bueno, todo eso influye después en el partido. Ahí hay otra preguntita en el chat, no sé si alcanzaste a leer. No. Dice, ¿qué recomendás para este fútbol de amateur y que seguramente un buen porcentaje de jugadores no se alimentan como decís antes del partido para suplir lo que no consumieron en la semana? Bueno, ¿cómo hago para que ser por lo menos al día antes del partido para suplir, quizás si no llegaron en la semana a consumir, ¿no? Lo que estábamos hablando, la alimentación ideal, no llegan en la semana, ¿qué pasa el día del partido? Y bueno, como les decía, el momento importante, la cena del día anterior, el desayuno, el almuerzo y una correcta hidratación esos 2 días. Entonces, en algunos casos donde en la semana por trabajo, colegio, lo que sea, no llegan, bueno, no olvidarnos desde la cena del día anterior al partido, ¿no? Tener esta alimentación más rica, más alta en carbohidratos, en estos hidratos de carbono. Bueno, y acá dice Morena Magistrati que por el tema de tenis, ¿no? Que escucharon la charla por tema de tenis. En tenis, ahí sí es fundamental los hidratos de carbono durante la competencia, porque pueden ser 3 sets, 4 sets, nunca se sabe, pueden ser 3 horas que están jugando, entonces es importante no solo la hidratación, sino también consumir hidratos de carbono. Por ejemplo, bebidas deportivas, por ejemplo, gomitas, bananas, turrones, consumir algo porque pueden estar 3 horas jugando un partido. Sabri, Sí. con respecto al fútbol, al tenis, o sea, donde ya se empieza a entrenar de un poquito más duro o un poco más, se empieza a hacer ejercicio con pesas, hay mucha ruptura, pero el fútbol mismo, los frenos y arranque generan mucha ruptura de fibras musculares. Para eso se necesitan proteínas. ¿Podría explicar un poquito esa ventana que hay para ingerir las proteínas y en qué momento? Bueno, esto de la ventana metabólica o el momento de recuperación post-entrenamiento, post-competencia, es importante no solo tener en cuenta este momento ventana, que es media hora terminado el ejercicio, sino repartir las proteínas en las 4 comidas. Eso es algo, Martín, nuevo que bueno, se está viendo, que el momento ventana es importante, pero que es mucho más importante repartir las proteínas en las 4 comidas.
El momento ventana es el momento de ventana de oportunidades. Terminamos de entrenar, terminamos el partido, a las 6 de la tarde, por ejemplo, y bueno, lo que decía la teoría era que terminado el partido a las 6 de la tarde tenemos media hora para recuperarnos, para que ese músculo se recupere al 100%. Entonces termino a las 6, hasta las 6:30, por ejemplo, mi músculo va a absorber lo que yo le dé, proteínas, carnes, lácteos, huevos, legumbres, inmediatamente para recuperarme al 100%. Cuanto más pasa el tiempo, quizás ese músculo no se recupera el 70%, el 50%, ¿sí? Pero, bueno, además de eso, que eso depende también, si yo termino el partido el domingo a la tarde, el lunes a la mañana vuelvo a entrenar, es decir, voy al gimnasio, ahí tengo que tener en cuenta este momento post-entrenamiento. Ahora, si yo termino el partido el domingo a la tarde y vuelvo a entrenar el martes a la tarde, ya tengo 48 horas donde el músculo se recupera y puedo ya recuperarme con la cena. Pero obviamente que si yo puedo, luego de un partido, de una competencia, llevar algo, unos frutos secos, un yogur con cereales, arroz con pollo, algún tapercito, luego de la competencia, mejor porque me voy a recuperar mucho más rápido. Eso es así. ¿Alguna otra pregunta? O si quieren hablar sobre esto, sobre alguna cuestión que tengan interés, que le haya pasado en juego. Suele suceder a veces que comen determinada cosa y no les cae bien, no lo asimilan, entonces empiezan a jugar y se descomponen. Algo que pasa, viendo muchos jugadores de fútbol, muchos niños, que a veces pasa que no les gusta. O sea, yo les digo, hay que consumir 5 porciones de verduras y fruta al día y no les gusta comer verduras y frutas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, lo ideal es al alimento que a ellos les gusta. Por ejemplo, nos gusta el puré de papa o la papa, entonces hacer una tortilla de papa con alguna otra verdura. Por ejemplo, tortilla de papa con zanahoria o espinaca, o un puré de papas con puré de calabaza, el puré de zanahoria. Entonces, ir incorporando nuevos alimentos, como nuevas verduras, junto con la que a nosotros nos gusta, ¿no? Entonces esa es una forma para de a poquito incorporar, llegar a las 5 verduras y frutas que decíamos en el día, porque también hay muchos que no les gustan las verduras, pero sí las frutas, entonces con las frutas podemos lograr la cantidad de vitaminas, minerales que necesitamos, pero es importante variar los colores, ¿sí? O sea, no comer 5 frutas y consumir 5 bananas en el día, no, tratar de que sean de diferente color y repartidas en el día. No sé, Martín, si habrá alguna otra pregunta. Si hay alguna otra pregunta, aprovechamos. Si no, ya saben que me pueden encontrar por correo, por las redes, si surge alguna pregunta o algo también. O quizás más adelante podemos dar otra charla y ahí ver también profundizar un poco nuevas más. dudas. Sí. Lo importante es que tengan en cuenta el tema de la hidratación. Eso es fundamental porque aparte de estar bien hidratado y tener las sales necesarias, los minerales necesarios, también en cuanto a que el cuerpo va a estar más refrigerado y no va a aumentar tanto la temperatura corporal y vamos a gastar menos energía. Eso es importantísimo también. Uh-huh. Bueno. Bueno, Martín. Si no hay más preguntas, vamos a terminar con la charla. Agradecer a Sabrina por su predisposición para dar la charla esta. Y bueno, y ojalá dentro de poco podamos hacer otra. Y también que ojalá que puedan volver a la cancha rápido, porque deben estar todos que podamos desesperados por volver, poder correr sí. un rato y jugar. Así que bueno, sí. Bueno. Agradecido en nombre del club y en nombre de los profes
y de toda la comunidad del Club Jorge Newbery. Muchísimas gracias. Bueno, Ari. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos también por estar escuchando. Chau, chau, chau. Nos vemos.